Bienvenidos. Hoy vamos a meterle mano a un material que, bueno, te guste más o te guste menos, ha marcado la conversación sobre finanzas personales durante décadas. Hablamos de Incrementa tu coeficiente intelectual financiero de Robert T. Kiyosaki. Efectivamente. El objetivo es ir más allá de los titulares, ¿no? Y entender la idea central de su filosofía, que es que el dinero por sí solo no resuelve problemas. De hecho, a menudo los hace más grandes. La clave, según él, está en otra parte, en la inteligencia financiera. Exacto. Y nuestra misión hoy es entender por qué su mensaje caló tanto. No se trata solo de repasar sus consejos, sino de comprender su diagnóstico del sistema. Él lo que sostiene es que las reglas del dinero que nos enseñaron, las de nuestros padres, vaya, quedaron obsoletas. Se quedaron en el siglo XX. Eso es. Y que seguir jugando con ese manual hoy, pues es una receta para el desastre. Vamos a explorar por qué piensa así y sobre todo qué propone él para moverse en este nuevo tablero de juego. Pues para empezar, hay una analogía en sus textos que a mí me parece brillante, de verdad, por lo simple que es. Compara al inversor medio con un golfista. Ajá. Este golfista se gasta un dineral en los palos más caros, la última tecnología, pero luego no invierte ni un euro en clases. El equipo es profesional, pero su swing sigue siendo un desastre. Claro, la herramienta no lo es todo. Pues él dice que con el dinero pasa igual. La gente busca la herramienta mágica, la acción de moda, el fondo perfecto, en lugar de mejorar la habilidad, que es la inteligencia financiera. Así que vamos a desgranar esa habilidad. El autor marca un punto de inflexión clarísimo en la historia financiera, un día muy concreto, el 15 de agosto de 1971. Ese día, el presidente Nixon rompió el último vínculo que quedaba entre el dólar y el oro. Para muchos esto es un dato histórico sin más, pero para Kiyosaki es el día que cambió el mundo. ¿Por qué le da tantísima importancia? Porque, según su análisis, en ese momento cambió la naturaleza misma del dinero. El dólar dejó de ser dinero respaldado por algo tangible, como el oro, y se convirtió en divisa. O sea, en un instrumento de deuda. Exacto, respaldado únicamente por la confianza en el gobierno. Y esto, claro, permitió al gobierno de Estados Unidos imprimir billetes sin ningún límite. Para Kiyosaki, esto es el origen de una devaluación silenciosa pero continua. Y aquí recupera una idea muy antigua, la ley de Gresham. Del siglo XVI, ¿no? Sí, que dice que el dinero malo expulsa al bueno. ¿Y eso cómo se aplica hoy? Pues la gente, de forma casi intuitiva, se da cuenta de que el papel moneda, la divisa, el dinero malo, pierde valor cada año. ¿Y qué hacen? Intentan quitárselo de encima. Pues sí, intentan cambiarlo por activos reales, el dinero bueno, cosas que mantengan su valor, oro, inmuebles, arte, lo que sea. Por eso él insiste tanto en que el consejo de ahorra dinero en el banco es, y lo cito, el peor consejo financiero posible. Claro, porque lo que llamamos inflación en realidad no es que las cosas suban de precio, es que la divisa con la que las compramos vale cada vez menos. Es una erosión constante. Precisamente. Y él conecta esto con una ansiedad muy de nuestro tiempo. Menciona encuestas que dicen que el mayor miedo de la gente en países como Estados Unidos ya no es el terrorismo, No. es quedarse sin dinero para la jubilación. Y él argumenta que este miedo es una consecuencia directa de este cambio de reglas y de una educación financiera que nunca se actualizó. Entendido. Y claro, si las reglas antiguas no valen, hacen falta nuevas habilidades. Y aquí es donde él introduce los 5 coeficientes intelectuales financieros. Propongo que nos centremos en los más, bueno, los más llamativos del material que tenemos. El segundo, proteger tu dinero, me parece especialmente provocador. Lo es, lo es. Aquí identifica a los que llama depredadores financieros y los agrupa todos con la letra B. La lista es curiosa. Empieza por los burócratas. Los impuestos, vaya. Sí, los impuestos. El mayor gasto de casi todo el mundo. Y aquí expone su visión de la política en Estados Unidos. Dice que para el ciudadano da un poco igual quién gobierne. Los demócratas suben impuestos para gastar y los republicanos piden prestado para gastar. Y la deuda también son impuestos futuros. Exacto. El resultado final es más o menos el mismo. Vale, hasta aquí es una crítica política bastante collé, bastante común, de corte libertario. Pero la lista sigue y se vuelve más personal. Mucho más. Sigue con los banqueros. Los acusa de haber pasado de custodiar nuestro dinero a enriquecerse con él, con comisiones, productos complejos. Luego están los brokers, los corredores, y aquí lanza un dardo que duele.
La mayoría de la gente recibe consejo financiero de vendedores, no de gente rica. Uf. Y también mete a las grandes empresas, ¿no? Sí, businesses, por productos como las tarjetas de crédito con intereses altísimos, diseñadas para atrapar al consumidor. Pero la B final, esa rompe todos los esquemas. Sin duda. La última es brides groups, o sea, novias y novios. Perdón, Sí, sí, habla de los depredadores del honor que se casan por dinero. De hecho, llega a citar a Donald Trump como un genio financiero por usar acuerdos prenupciales. espera. Tengo que intervenir aquí. A ver, entiendo el punto sobre los impuestos o los bancos, aunque sea polémico, pero meter en el mismo saco a Hacienda, a un corredor de bolsa y a tu propia pareja como depredadores suena tremendamente cínico. ¿No es llevar la inteligencia financiera a una especie de paranoia? Es una crítica muy válida, y se la han hecho muchas veces. Desde su punto de vista, que él defiende como muy pragmático, el matrimonio es también un contrato financiero, y no tenerlo en cuenta es una negligencia. Ya, pero... Él no dice que todas las parejas lo sean, sino que el riesgo existe y que ignorarlo por romanticismo es financieramente una imprudencia. Es una visión muy dura, sí, pero es coherente con su filosofía de que el dinero es un juego muy serio. Muchísimo más. La mayoría lo interpreta como ahorra un poquito cuando cobres. Pero la historia que cuenta él es extrema. Al principio de su carrera, cuando él y su mujer Kim estaban ahogados en deudas, le dio una orden a su contable, Betty, que la dejó, bueno, alucinada. ¿Qué le dijo? Le dijo, de cada $1,000 que entren, lo primerísimo que haces es mover 300, el 30%, a una cuenta de ahorro e inversión. Vale. Y con los 700 que quedan, tienes que pagar facturas por valor de $1,500. Me estoy imaginando la cara de la contable. Eso va en contra de toda lógica. Es una receta matemática para la quiebra. Betty le dijo que era una locura, que los acreedores iban a llamar como locos. Y fue lo que pasó. Cada mes la presión era brutal, pero la regla de oro era prohibido tocar los $300 ahorrados. Ya veo por dónde va. Esa presión, según cuenta, les obligaba a él y a Kim a ser súper creativos para generar ingresos extra. Dar clases, pequeños negocios, buscar oportunidades donde fuera. Ah, claro. El truco no era el ahorro en sí, sino la presión positiva que creaba. Estaba usando la amenaza de los acreedores como un catalizador para su propia creatividad. Precisamente, convirtió la deuda en su mayor motivador. Es un hackeo psicológico en toda regla. La lección que él saca es, no uses tus ahorros para pagar facturas, usa tu cerebro. La presión le forzó a desarrollar su CI financiero número 1, producir más dinero. Y esta creatividad nos lleva directos al cuarto CI, apalancar tu dinero, que también tiene una visión muy suya. Sí, para él apalancamiento no es solo usar deuda, la palabra clave es otra, control. Control. Él argumenta que cuando inviertes en activos de papel, acciones, fondos, bonos, no tienes ningún control. Si el mercado se hunde, solo puedes mirar. Eres un pasajero en un coche que conduce otro. Y él prefiere ser el conductor. Exactamente. Pone el ejemplo de comprar un edificio de 300 apartamentos. Como propietario, él tiene control directo sobre 4 palancas que pueden aumentar el valor del activo, sin que importe lo que haga el mercado. Dame un ejemplo concreto de una de esas palancas, porque subir alquileres suena fácil, pero él va más allá, ¿no? Claro, pensemos en la palanca de los ingresos. Imagina que el edificio no tiene lavandería. El inversor gasta 10.000 euros en instalar lavadoras y secadoras de monedas. Si esas máquinas generan, digamos, 500 euros de beneficio neto al mes. Son 6.000 euros más al año. Exacto. Pues para un inversor profesional, esos 6.000 euros extra de flujo de caja podrían aumentar el valor de tasación de la propiedad en 80 o 100.000 euros. Vaya. Has convertido una inversión de 10.000 en un aumento de valor de 100.000. Ese es el verdadero apalancamiento del que habla. Usar tu inteligencia para multiplicar el valor, no solo usar el dinero del banco. Entendido. El apalancamiento real está en el cerebro, no en la hipoteca. Pero todo esto, gestionar la presión, buscar oportunidades, requiere una mentalidad muy concreta. Mucha gente se quedaría paralizada por el miedo. Y él habla de esto, ¿verdad? Con su idea de los 3 cerebros. Sí, y es una de sus metáforas más útiles. Es una simplificación, claro, pero es muy gráfica. Habla del cerebro izquierdo, el lógico, el analítico, el que saca buenas notas. Luego el cerebro derecho, el creativo, el que piensa fuera de la caja. Y después está el cerebro subconsciente, El primitivo. el cerebro reptiliano, sí,
que solo tiene 3 respuestas ante una amenaza: luchar, huir o paralizarse. Y el problema es que cuando se trata de dinero, la mayoría de la gente opera desde ese cerebro primitivo. Exacto. El miedo a perder, a cometer un error, a parecer tonto, activa ese cerebro. Y esa vocecita que dice, ¿y si pierdo todo mi dinero? Es tan potente que anula el cerebro lógico y al creativo. La parálisis por análisis es eso. Es interesante, pero también suena un poco a neurociencia pop, ¿no? ¿El autor basa esto en algún estudio o es más bien una metáfora para explicar el comportamiento bajo estrés financiero? Es más una metáfora funcional que una lección de neurociencia. No pretende ser un paper científico, sino una herramienta para que la gente entienda por qué reacciona como reacciona. Y su punto principal es que el sistema educativo tradicional empeora este problema. Porque castiga el error. Claro, en la escuela cometer un error es una mala nota. Te enseñan que los errores son malos, lo que nos programa para tener pánico a equivocarnos. Mientras que en el mundo real, argumenta él, los errores son la principal fuente de aprendizaje. Precisamente, menciona el cono del aprendizaje, un modelo que sugiere que retenemos solo el 10% de lo que leemos, pero hasta el 90% de lo que hacemos. Por eso es tan fan de las simulaciones. Su juego de mesa, Cashflow. Eso es, lo creó como una especie de simulador de vuelo para las finanzas. Te permite estrellarte, cometer errores garrafales y aprender de ellos en un entorno seguro, sin arriesgar ni un euro real. Ya para ir cerrando, él conecta todo esto con la importancia del entorno, basándose en el descubrimiento de las neuronas espejo. Sí, es la idea de que nuestro cerebro está programado para imitar lo que ve. Es la base científica del refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, pero aplicado a la cuenta bancaria. Ajá. Si te rodeas de gente que se queja de la economía, que repite los consejos de siempre, que ve el dinero como estrés, es casi imposible adoptar una mentalidad de abundancia. Es la idea de que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo, pero en lo financiero. Aunque, de nuevo, ¿es una conexión neurológica literal o es más que absorbemos hábitos y creencias de nuestro círculo? Es más, lo segundo, claro. No es telepatía financiera. Es que las conversaciones que tienes, las ideas que oyes, las actitudes que ves, todo eso moldea tu percepción de lo que es posible. Por eso su consejo final es tan proactivo. Si quieres cambiar tu realidad financiera, empieza por cambiar tu entorno. Cambia los inputs. Exacto. Busca clubes de inversión, ve a seminarios, lee biografías de gente que admiras. El primer paso para cambiar tu mente es cambiar lo que dejas entrar en ella. En resumen, si destilamos el mensaje central de estos textos, parece que la inteligencia financiera para Kiyosaki no es una fórmula, sino un kit de saber, un proceso de desarrollo personal. Sí, Implica, primero, aceptar que las reglas del juego han cambiado, segundo, entrenarse para resolver problemas de dinero en vez de evitarlos y, sobre todo, aprender a gestionar la propia psicología para que no sea el miedo el que tome las decisiones. totalmente. Y nos deja con una idea final muy potente. El activo más valioso que tienes no es tu casa, ni tus acciones, ni el dinero en el banco. Es tu inteligencia financiera. Porque si lo pierdes todo, ¿Mm? Esa inteligencia es la única herramienta que te permitirá reconstruirlo desde cero. Para él, el objetivo no es solo ganar dinero, es dominar el juego del dinero. y para cerrar, dejamos una reflexión que sale directamente de esta idea de las neuronas espejo y el entorno. La pregunta es, si nuestros hábitos financieros son en gran medida un reflejo de nuestro entorno, ¿qué pequeño cambio, por mínimo que sea, podría introducir una persona en su ambiente esta semana para empezar a cambiar su futuro financiero? No tiene que ser algo drástico como cambiar de amigos, ¿eh? Quizás es tan simple como, no sé, sustituir un podcast de cotilleos por uno de finanzas o buscar una conversación sobre inversión en la pausa del café en lugar de quejarse de las facturas. Algo para darle una vuelta.